proyecto, el tema de tesis en el cual nosotros vamos a presentar se trata de hormigón compactado con rodillo. Ya, en hormigón compactado con rodillo, el diseño de este tipo de hormigones es, primero que todo, un hormigón especial. No se diseña igual que los hormigones convencionales, que se los diseña para que alcancen una resistencia tal en 28 días. El hormigón compactado con rodillo se diseña para que alcance su resistencia un año. ¿Ya? Entonces los resultados de diseño que se obtienen son un año, pero se va tomando también muestras a tempranas edades para ir viendo la evolución de este hormigón y ver si a futuro va a alcanzar o no la resistencia para la cual fue diseñado. Okay. Entonces en este tipo de hormigones compactados con rodillo, la característica principal es de que son hormigones con bajo contenido de cemento. El cemento, al ser el componente más caro de todo el hormigón, ya si nosotros logramos bajar este contenido de cemento, vamos a lograr obtener una gran cantidad de ahorro. Actualmente estamos trabajando con dos proyectos. El uno de ellos ya lo terminamos en su totalidad y el que estamos laborando actualmente es el segundo. El primero se llama San Francisco y consiste en una presa de 1.200.000 metros cúbicos de hormigón. Para que ustedes tengan una idea, ese volumen más o menos se alcanzaría con 100 metros por 100 metros y 100 metros de altura. Para que se hagan la idea de lo grande que es esta presa. ¿Ya? San Francisco. Eso es San Francisco. Ese proyecto de San Francisco va a estar en la cuenca del río Jubones. Esto es entre las provincias del Oro y Loja, más o menos. El proyecto actual se llama La Chontal y consiste en una serie de presas. Esto sí es una serie de presas. Pero esta presa se llama La Chontal. Hay otras presas como el Tortugo y un sinnúmero de presas más. En su totalidad me parece que son 8. Este proyecto va a estar hecho en los límites entre las provincias de Pichincha y Esmeraldas, más o menos. Ya, el volumen que va a ser para esta presa no se los puedo decir porque no lo recuerdo actualmente, pero es una presa de menores dimensiones que San Francisco, eso sí está claro. Entonces a este tipo de hormigones se les hacen una serie de pruebas, como son estas que van a ver acá, las que ustedes van a hacer, que son ensayos a compresión. Se les hace... ¿Cómo se hace esa máquina? Esta aquí, es una prensa. Eso es una prensa. Esta acá es un anillo para obtener los módulos de elasticidad. Entonces, no sé si ya están tomando resistencia 1. Sí. Ya, en resistencia 1 ya deben haber visto la curva de fuerza de formación, ¿verdad? Entonces tiene fuerza en el eje de las Y, deformación en el eje de las X, pero esa deformación es unitaria. Ya, entonces la pendiente de la primera parte es donde se cumple la ley de Hooke, ¿no? Sí. Son proporcionales los esfuerzos con las deformaciones. Esto se da más que todo en los hormigones convencionales. Ya, en el acero también se cumple esta parte. Luego viene una parte que es la parte inelástica. Ya, este hormigón no cumple directamente la ley de Hooke, porque si nosotros trazáramos la curva de esfuerzo de formación, no tiene una parte completamente recta. Ya, las ventajas que tienen estos hormigones que tienen no es que no cumplen la ley, ya, sino que son más dúctiles. Ya, hay comportamientos de material. El acero tiene un comportamiento mucho más frágil que el del hormigón. Entonces, la curva de fuerza de formación es mucho más empinada y cuando llega al límite cede un poquito y se quiebra. En cambio, en los hormigones es diferente. En los hormigones tienen una parte, la primera parte, donde debería darse la ley de Hooke, ya con una pendiente no tan parada, no tan pronunciada, pero es mucho más dúctil. ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, si yo lo estoy sometiendo a esfuerzo, ya llega un punto en que ya no se da la ley de Hooke, los esfuerzos ya no son proporcionales a la deformación, pero tiene un gran rango inelástico. Ya, entonces, esa es una característica que nos sirve más que todo cuando edificamos, cuando estamos construyendo. El hormigón nos avisa cuando va a fallar, por eso es que se notan las fisuras en el hormigón, nosotros podemos prevenir eso. Entonces, este ensayo que ustedes van a ver acá es el ensayo de módulo de elasticidad, en el cual nosotros vamos leyendo acá sucesivamente los valores de carga. Con esta carga, como bien lo deben saber, se puede calcular los esfuerzos, ¿ya? Porque se sabe el área que está siendo comprimida. Y otra persona, otro operador, acá tenemos un deformímetro.
Entonces él va a ir leyendo las lecturas en este deformímetro que nos indica la cantidad que se está acortando el cilindro de hormigón. ¿Ya? Entonces, metemos esto a una hoja de Excel, calculamos el esfuerzo, calculamos las deformaciones. ¿Ya? Estos deformímetros no tienen una escala estándar, sino que cada uno viene con una escala. ¿Ya? Se gradúa eso, en una hoja de Excel se tabula y luego se grafica. Obtenemos la curva de esfuerzo de deformación. Con eso podemos obtener el módulo de elasticidad, ¿ya? Y se obtienen distintos valores del módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad propiamente es en la parte donde se cumple la ley de Hooke. Y se dice que en los hormigones es el 40% de la carga de rotura. Si tenemos una carga de rotura de 100, ya el primer 40% se comporta de manera elástica. El resto se comporta de manera inelástica, pero estos valores nos sirven. ¿Por qué? Porque con este tipo de obras no solamente se hacen análisis elásticos. Si nos ponemos a hacer análisis elásticos como ingeniero nos sale no 1.200.000 metros cúbicos, sino mucho más. Entonces hay que hacer análisis inelástico. ¿Ya? Y para esto no se utiliza el módulo de elasticidad, sino un módulo llamado módulo secante. ¿Ya? Entonces obtenemos los módulos secantes que son a 50, 75 y 100%, ya porque en el primer 40% se cumple la ley de Hooke, es análisis elástico, y estos valores nos sirven para hacer los análisis dinámicos del elemento o la obra que estemos construyendo. ¿Ya? Entonces en eso consiste esto de aquí, eso es lo que tiene que ver con esto. Ahora, quiero explicarles esta parte de acá. Vamos a sacar este cilindro. Este cilindro de acá ya ha sido fallado, déjame ponerlo por aquí. Este cilindro de acá ya ha sido fallado. Como ustedes pudieron observar, en la parte de allá, nosotros estábamos haciendo la elaboración de este tipo de cilindros. Ok, entonces, en el fondo de este cilindro es perfectamente uniforme, no tiene irregularidades. Ya. Cuando nosotros le damos el acabado a este tipo de cilindros, el acabado es la parte que pueden notar aquí. Esta parte es un mortero especial que se lo hace con una finalidad. Primero que todo, este mortero, esta técnica, por decirlo así, tiene el nombre de capping. ¿Ya? Capping se llama. El fin de esta técnica es el de eliminar las irregularidades que se pueden presentar en la superficie. Si nuestro cilindro elaborado presenta irregularidades en su superficie, ya la lectura que vamos a obtener de carga de rotura en la prensa va a ser una lectura errónea. Ya es por eso que mediante este mortero, si ustedes quieren tocar acá, esto de aquí es perfectamente liso, no presenta irregularidades. ¿Ya? Entonces, con esta técnica eliminamos esas irregularidades. ¿Qué pasa en la prensa? Si nosotros tenemos cierta parte con un bulto, una imperfección, en esta parte, al aplicar la carga, se van a concentrar los esfuerzos y nuestro cilindro no va a fallar de manera uniforme como si lo ven que está por todos lados, ¿no? Sino que va a tender a fallar por esa zona. Se va a provocar una superficie de falla. Entonces se acumula en las puntas. Sí, se acumula en esos sitios. ¿Ya? Entonces, con esta técnica eliminamos esas irregularidades, tenemos una superficie completamente lisa y la carga se aplica de una mejor manera. ¿Por qué no lo hacemos en otro y por qué en unos cilindros sí lo hacemos en otro? ¿Qué pasa? Muchas veces la pasta se escapa porque el cilindro no es completamente hermético. Entonces al escaparse la pasta únicamente me va a quedar el agregado grueso y se van a presentar otra vez las imperfecciones, no vamos a tener una superficie lisa. Es por eso que en muchos casos es necesario aplicar este capping en las dos caras. ¿Ya? Tenemos que aplicar este capping en las dos caras y se eliminan esas imperfecciones. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, no sé si tengamos la opción de hacer unas pruebas de ultrasonido. Estas pruebas que ustedes ven acá son ensayos destructivos, ¿ya? Lo cual para laboratorio es conveniente, pero muchas veces para querer comprobar la resistencia de una obra ya hecha no es conveniente. Entonces, en un pavimento, por ejemplo, lo último a lo cual nosotros queremos llegar es a calar una muestra, sacar una muestra de ese pavimento. Por eso podemos realizar pruebas no destructivas, como son el pulso ultrasónico o el rebote esclerométrico. Una cosita de Danilo, ¿no? Aquí les presento a Danilo del Sport también, que le está haciendo su tesis acá sobre el hormigón contactado con rodillas. Y vamos a hacer una prueba de módulo elástico, de elasticidad,
para la muestra del primer contacto por día. Después le muestra un poco más qué es lo que se está haciendo. Te escuché hablar de ultrasonido. ¿Está el equipo aquí? Sí, el equipo está abajo. Ya. Entonces lo Vamos a traes sacar un cilindro de los cilindros que ellos de hicieron. los pequeños, ¿ya? Eso que ellos hicieron. Y yo les traigo la ecuación para que a ver si coincide con la resistencia, porque usaron otro agregado. Ah, ok. Usaron basalto. Entonces, pero de todas maneras, más o menos para ver si da. Si predicen la resistencia que van a tener. Entonces, le hace un ultrasonido ya, yo les traigo la ecuación para que calculen antes de romper. Okay. Ya, Creo que tenemos unas introducciones para dejarlo algo de su cilindro, porque vi unos que estaban... Y búscate los mejorcitos, serían todos, de los mejores, estos de acá. Los del grupo 2, los del grupo 1.